de aquí a mañana ya vamos a terminar todo lo de generalidades. Pasado mañana ya vamos a empezar con anemia ferropénica. Por ahí no sé si fue su equipo, la verdad no me he percatado de qué grupo, ya me enviaron algunos su presentación. Mm, Nada más relacionado al tratamiento, por favor. En el tratamiento, a los que les tocó hablar de anemia ferropénica, me tienen que poner dosis terapéutica, dosis profiláctica del hierro, cómo se calcula esa reposición de hierro. Eh, También que me busquen la presentación vía parenteral, ¿sí? Cómo es la dosis la aplicación del hierro dextral y cómo se aplica el sacarato férrico. Son las 4 presentaciones que manejamos para reposición en anemias ferropénicas. Entonces, para que me pongan las dosis y presentaciones. Entonces, era algo que se me olvidó a lo mejor mencionárselos por mensaje, pero algunos creo que sí les dije, ¿no? Agreguen esto, por favor. Y bueno, vamos a continuar. Entonces, la clase pasada estábamos viendo, ya terminamos serie roja y ahora vamos a hablar de serie blanca. Entonces, hablar de serie blanca es hablar de varios componentes que se forman a nivel de la médula ósea, ¿sí? Que son los granulocitos y agranulocitos. Y bueno, ¿cuál es la función principal de todas estas células? Defender al organismo de agentes extraños. Esa es su función, de todos los leucocitos. El término leucocito como tal se le da a todas esas células que se forman en la médula ósea y que van a tener una característica muy particular, ¿no? Entonces tenemos, cada una de ellas va a actuar cuando ingrese alguna bacteria, algún virus, algún parásito, agentes micóticos, por ejemplo. Entonces, estas células que nos defienden, pues son las que van a incrementar su cantidad. Normalmente, si ustedes se acuerdan, y aquí a lo mejor me voy a regresar a esta tabla de este, el esquema que les puse de la hematopoiesis. Aquí está, ¿sí? Tenemos, si ustedes se acuerdan, a la célula madre, vamos a partir de la célula madre multipotencial, porque realmente es la que se encarga de hacer toda esa, de la que va a actuar y va a trabajar de por vida, ¿no? Entonces aquí tenemos, por ejemplo, que de la célula madre mieloide van a derivar en sí lo que son los granulocitos. Y aquí viene cada una de la diferenciación de estas células, ¿no? Proliferación y diferenciación. Uno muy importante es el mieloblasto, ¿sí? Y de ahí empiezan las demás células precursoras, ¿sí? Para dar a una célula madura, ¿no? En este caso, pues tiene diferentes nombres, al igual que el eritrocito, pero esto también lo va a hacer por cierto periodo de tiempo o en ciertos días para obtener esa célula madura. Aquí a lo mejor hace falta el monocito, ¿no? ¿Cómo se diferencia ese monocito? Y bueno, aquí tenemos lo de plaquetas, esto en su momento también vamos a mencionarlo. Y vean, de la célula madre linfoide, pues su nombre lo dice claramente, de aquí vamos a obtener o vamos a tener como resultado esa célula madura, ya sea el linfocito B o el linfocito T. Y hay una serie de eh, sustancias o factores que van a intervenir para que se pueda obtener esa célula madura. Entonces regreso a este otro esquema, si ustedes se acuerdan, aquí sobre todo son eh, 3 interleucinas muy importantes para esa proliferación y diferenciación. Interleucina 3, interleucina 5 y por supuesto la interleucina número 2, que son creo que las que intervienen más para poder hacer este proceso desde las células progenitoras hasta llegar a esa célula precursora y por supuesto la célula madura. Ahora, todo esto va a llevar un proceso en el cual no solamente van a intervenir las interleucinas, tenemos algunos factores estimulantes, ¿sí? De células específicas y unidades formadoras de colonias específicas. Entonces, aquí para, por ejemplo, para los granulocitos, dos de las interleucinas, igual como en la eritropoyesis,
la interleucina 3, la 5 y la 6 son las que más van a estar presentes. Entonces, eh, y por ejemplo, para los linfocitos, ya lo habíamos comentado, va a ser la 2, la interleucina número 6, la interleucina número 9 y la interleucina número 12, tanto para linfocitos B como linfocitos T. Entonces, este proceso va a ocurrir en la médula, pero hay una particularidad que tienen los leucocitos y es algo que ustedes deben de recordar. No todos los leucocitos van a ir a sangre periférica. Una mínima porción de esos leucocitos van a quedar como almacenados temporalmente en esa médula ósea. Y al quedar almacenados temporalmente, cuando ocurre una invasión de un agente externo al organismo, es cuando van a incrementar su número, ¿no? Como que salen a sangre periférica para compensar o tratar de defender pues ahora sí, ante ese agente extraño. Entonces, es importante saber esto. Entonces, recuerden que no todos, al momento de que se están formando en la médula ósea, no todos van a ir en ese momento a sangre periférica, sino que una mínima porción se queda como que esperando, ¿sí? Como si tuviéramos una reserva para poder, pues ahora sí, actuar cuando el organismo lo requiera. Entonces, pues ya conocemos los eosinófilos, basófilos y neutrófilos. Y bueno, aquí están los que son los agranulocitos, ¿no? Entonces, estos sobre todo van a tener, estos no tienen gránulos, por ejemplo, los agranulocitos. Algunos les denominan células mononucleares, ¿sí? Que son monocitos y linfocitos. Y a veces estos monocitos son los que cambian de nombre cuando están en distintos órganos. Por ejemplo, a nivel de hígado, ¿cómo se denominan estos monocitos, doctores? A ver, doctores. A ver, doctores. Si no se escucha, doctora, le está contestando el No lo compañero escucho. A Cuauhtémoc ver. que las células de Kuffer. Células de Kupffer. Perdón, sí me estaban escuchando. Aquí tenía activado el silenciador, con razón no Creo lo. que sí, sí la estábamos escuchando, Ah, pero ok, creo que perdón, usted a aquí apenas. nosotros no. Ok, apenas. Entonces son las famosas células de Kupffer, ¿sí? A nivel de hígado. Entonces, pues nada más son células mononucleares que van a cambiar de nombre dependiendo del sitio en el que estén. Y a veces nos enredamos mucho cuando vieron a lo mejor histología o cuando vieron fisiología, pues son los monocitos, las famosas células de Kupffer, por ejemplo, ¿sí? Entonces, es importante que nosotros como médicos, pues siempre recordemos que cuando estemos hablando y a nivel, por ejemplo, del sistema nervioso, ¿cómo se les denomina? Esos monocitos. A ver, doctores. A ver, doctor Carlos, veo que quiere hablar, pero no lo logro escuchar. No, se me activó el micrófono por error. Ah, ok. A ver, doctores. Porque las más conocidas son las que están a nivel de hígado. Esas son las más conocidas. ¿Y a nivel de cerebro, cómo se llamarán? ¿No, doctores? Bueno, me van a buscar a nivel del sistema ¿No nervioso. son las células de Schwann? Los no, histiocitos, ¿no? Algo así. Isquiocitos, células de Schwann, dicen ahí. Bueno, lo van a buscar porque es importante. Entonces, nada más recuerden, los monocitos, dependiendo en el órgano en el que estén, y hay muchas células que vamos a, y sobre todo a lo mejor las más representativas, las que habitualmente ubicamos son las de hígado, pero van a cambiar de nombre, siempre recuerden, dependiendo del sitio en donde, pues ahora sí,
puedan actuar o van a predominar para defender a esa parte de ese órgano ante agentes externos. Entonces, ahorita vamos a ver la importancia que tienen estos monocitos. Y, por ejemplo, cuando están en circulación periférica, ¿cómo se les denomina? Eso sí lo tienen que saber. Ya se convierten en macrófagos, doctora, En creo. macrófagos, exactamente. Esos son los famosos macrófagos cuando están por el sitio. Entonces son monocitos. Realmente los macrófagos son monocitos. Entonces esos famosos macrófagos son los que van a, pues como que, pues podremos decir que son tan importantes que a veces se nos olvida en la interpretación de la serie blanca, ¿no? Entonces los primeros que se elevan, y ahorita vamos a ver ante un proceso a lo mejor bacteriano, los primeros en elevarse o en las primeras horas van a ser los monocitos. Posteriormente, si es una bacteria, pues ya de ahí empieza a incrementarse los neutrófilos, que son los más abundantes, realmente los que se incluyen dentro de esta serie blanca. Entonces, vamos a continuar. Entonces, tenemos monocitos y linfocitos y aquí está, ¿no? Hay 4 compartimentos en los cuales se van a agrupar estos granulocitos: médula ósea, circulación periférica, van a estar presentes en el endotelio de los vasos y van a estar presentes también a nivel de los tejidos. Entonces ya vimos, por ejemplo, el hígado, mencioné el sistema nervioso, me van a buscar el nombre, mañana me lo comentan, es importante saber, y el nombre que reciben en otros tejidos, porque no es el único, no son los únicos tejidos. ¿Cuáles otros tejidos tenemos monocitos? ¿Sí? Entonces, ahora, ya vimos que al momento de que se va, partimos de la célula madre multipotencial y vamos a ver la proliferación, la diferenciación, por supuesto, la maduración y el almacenamiento que tienen estos pues, leucocitos como tal, pues van a ocurrir por diferentes secuencias, ¿sí? Aquí es importante saber que al momento de que están proliferando, ¿sí? Vamos a tener pues los mieloblastos. Entonces, estos mieloblastos son células inmaduras, recuerden, ¿por qué? Porque cuando veamos patologías malignas eh, de la médula ósea, vamos a ver una gran cantidad o nos van a reportar blastos. Entonces, eh, cuando en un frotis de sangre periférica les reporten blastos en la circulación periférica, esto me está indicando que mi médula ósea está formando una gran cantidad de células, las cuales pues no tendrían por qué estar en sangre periférica. Entonces, esto me está hablando ya como tal, hablar de blastos es un proceso maligno, hasta no demostrar lo contrario. ¿Sí? Podemos tener promielocitos, mielocitos, ¿sí? Podemos tener metamielocitos, por ejemplo, cuando ya empiezan a madurar, y granulocitos en callado. Tenemos también algunas células blancas que van a tener a lo mejor una mínima cantidad de células inmaduras, como son los polimorfonucleares, ¿sí? Los neutrófilos, perdón, ¿sí? Los famosos polimorfonucleares, o también células en banda, que ahorita vamos a mencionar, que en muy pocos laboratorios nos reportan células en banda, pero sí tenemos que recordar que no debe de haber mieloblastos. Entonces, la formación de la serie blanca, pues tiene que incluir esta secuencia, ¿no? Su proliferación, su maduración y, por supuesto, el almacenamiento. Sí, ese almacenamiento que tiene, recuerden que va a quedar un mínimo porcentaje en médula ósea, y ya cuando el organismo requiera una mayor cantidad de células blancas es cuando va a incrementar ese número. Entonces aquí tenemos un esquema, vean por ejemplo, desde la serie madre mieloide con la serie madre linfoide, y aquí viene la secuencia de proliferación y diferenciación de cada uno de los leucocitos. Por ejemplo, aquí tenemos el número 1, ¿sí? Que es el mieloblasto. Aquí lo están ustedes identificando, ¿sí? Y aquí sería el linfoblasto. Mieloblasto, linfoblasto. Si ustedes en un frotis de sangre periférica les reportan que están viendo blastos, pues estamos hablando que hay un problema desde la parte de arriba, o casi cuando se está diferenciando esa célula madre multipotencial.
Aquí tenemos, por ejemplo, la siguiente división, que es el promielocito, ¿sí? Aquí tenemos el megacariocito, que es aquí para trombopoiesis, aquí no lo vamos a tomar en cuenta, pero aquí sí viene esa división de promielocito, ¿sí? En este caso aquí sería el metamielocito neutrófilo, aquí sería el metamielocito o el mielocito eosinófilo y aquí sería el mielocito basófilo. Ya de aquí vienen las diferentes divisiones y si se dan cuenta, aquí por ejemplo las características que tiene esta célula tiene múltiples gránulos, tiene núcleo, tiene citoplasma y aquí cómo va cambiando, ¿no? Y cómo va modificándose el núcleo de cada una de las células. Va formando un callado, por ejemplo, acá, va agarrando como la forma de una herradura, ¿no? Que así habitualmente le damos ese término. Y aquí viene la división, ya cuando llega la célula madura como tal. ¿Alguien levantó la mano? Permítame. A ver, Sí, yo, doctor doctora. Arturo. Ujú. Nos comentó que cuando encontremos blastos, va a ser un proceso maligno hasta que se demuestre lo contrario. Hasta no Eh, demostrar lo contrario, doctor. Así pero, es. por ejemplo, ¿en qué patologías o en qué ocasiones sí podemos encontrar blastos sin Ah, que haya doctor. un cáncer? mm, a lo mejor en el síndrome mielodisplásico, doctor. Sería una de las patologías, un síndrome mielodisplásico que se puede convertir en un cáncer. Realmente hay ese riesgo, pero una patología que a lo mejor todavía no se considera como cáncer sería un síndrome mielodisplásico. Sería la patología. Es una mínima proporción de blastos que usted puede encontrar. Ujú, Ah, ok, gracias, doctora. ujú. ¿Alguna otra pregunta? ¿Preguntas? ¿No? Vamos bien hasta acá. Ok, vamos a continuar. Entonces, aquí estamos viendo esa proliferación y diferenciación, ¿no? De cada uno de las células. Entonces, vean, por ejemplo, aquí casi siempre me escenifican mucho a los granulocitos. Y aquí vean, por ejemplo, donde estoy señalando, por ejemplo, aquí vamos a tener los estadios de formación del monocito, ¿no? Y cómo va modificando también su núcleo y tiene su citoplasma, a diferencia de su citoplasma no tiene gránulos. Aquí, todos estos tienen gránulos y este no. Entonces, nada más lo único que cambia, pues podríamos decir que es la forma del núcleo. Y por supuesto aquí el origen de los linfocitos. Realmente linfocitos, cuando veamos todo lo de relacionado a linfomas, aquí vamos a hablar de un órgano muy importante, ganglios linfáticos. Entonces ahí los ganglios linfáticos tienen mucho que ver también para ayudar a esa formación de esos linfocitos, tanto B como T. Entonces, en su momento vamos a hablar especialmente de estos. Ahorita nos vamos a enfocar más a los granulocitos y a los monocitos como tal. Entonces, vamos a empezar con el primero. ¿Sí? Recuerden que leucocitos entonces incluyen todas esas células que integran neutrófilos, basófilos, eosinófilos, monocitos y linfocitos. El número total de células de todos esos componentes les tiene que dar el total de leucocitos. ¿Sí? Entonces, vamos a plantearlo pues ahora sí, cada leucocito va a tener un porcentaje de neutrófilos, un porcentaje de basófilos y así sucesivamente. Entonces, tenemos de los neutrófilos dos formas polimorfonucleares, que son los que más abundan, que están en un 50 a 75%. Si nos vamos a números absolutos, son de 2.500 a 7.500 neutrófilos. Habitualmente hablamos de leucocitos van de 5.000 a 10.000. Muchos autores toman ese parámetro de referencia. El total de leucocitos son de 5.000 a 10.000. Y de esos 5.000 o 10.000 células, el 50 al 75% están formadas por polimorfonucleares, que en números enteros sería esa cantidad aproximadamente. Y en banda, pues pueden ser del 3 al 15%, que es una mínima proporción que ustedes pueden encontrar. Y las características que va a tener este neutrófilo, sobre todo, tiene un núcleo multilobulado, ¿sí? Tiene más de dos, con múltiples lóbulos, ¿sí? El citoplasma tiene múltiples gránulos, ¿sí? Tanto primarios como secundarios, y sobre todo
estos neutrófilos ayudan en forma muy importante para fagocitar todo agente externo que ingrese, ya sea bacterias o cuando el organismo tiene un proceso inflamatorio. Y vamos a tener muchas patologías en donde vamos a hablar de inflamación. ¿Qué patologías ustedes consideran que puedan aumentar los neutrófilos? Si estamos hablando de una inflamación, hay una patología muy común, ¿sí? Que se considera una urgencia. Entonces, cuando yo pido un estudio de laboratorio, en este caso una biometría o citometría, me voy a dar cuenta que mis neutrófilos no van a estar en 7.500, probablemente a lo mejor estén en 9.000, en 10.000, que incrementen considerablemente. Entonces, ¿qué patología, doctores? Mencióneme una patología donde haya inflamación y en el cual yo pues ya sé que por supuesto mis neutrófilos se van a incrementar. ¿Qué patología? No sé, un síndrome febril Un podría síndrome ser. febril. Ajá, un paciente con fiebre. ¿Alguien más? Una hepatitis. Hepatitis, pudiera ser, pero bueno, no es tan considerable el aumento, pero sí, también pueden incrementar. Por ahí dijeron en la sepsis. En la Cualquier sepsis, infección cualquier infección. Ujú. ¿De qué tipo, doctor? ¿Viral o viral. bacteriano? No, doctor. Los neutrófilos sobre todo se incrementan en procesos bacterianos. Siempre recuerden eso. Ahorita vamos a hablar de los virus. Hay una patología muy particular que ustedes van a hablar de neutrofilia. Cuando incrementen los neutrófilos, el término correcto es neutrofilia. Cuando disminuyen, vamos a darle el término de neutropenia. ¿Sí? A ver, ¿alguien más? Una fractura. Una fractura pudiera ser. ¿Alguien más? Vámonos de lo más común a lo menos común. Y es una patología muy representativa. Una tuberculosis. No, pero no es tan común la tuberculosis. Sí se incrementan los neutrófilos en tuberculosis, porque realmente la tuberculosis es ocasionada por una micobacteria, pero eh, no. Hay algo mucho más común que ustedes cuando vean, a veces se quedan con la duda y tienen que solicitar auxiliares diagnósticos porque se quedan con la duda. Algo más común, doctores. Una faringoamigdalitis bacteriana. Una faringoamigdalitis, sí, pudiéramos hablar de una faringoamigdalitis bacteriana, es donde más comúnmente se incrementan, pero en procesos inflamatorios, doctores. Un cuadro de apendicitis, doctores. Cuando ustedes tengan un paciente con apendicitis, es muy común encontrar neutrofilia, o sea, que los neutrófilos se incrementen. En una pancreatitis, también es otra patología que pudieran encontrar un incremento de estos neutrófilos. Entonces, una apendicitis es una de las características, no porque tenga una bacteria, ojo, en las apendicitis la justificación o por qué se incrementa, porque es un componente muy importante para esa fagocitosis. Entonces aquí en procesos inflamatorios como es la apendicitis o la pancreatitis vamos a tener un incremento de los neutrófilos. Independientemente de que cualquier proceso bacteriano, hasta una otitis, te puede llevar a un incremento de los neutrófilos. Siempre que hablemos de un proceso inflamatorio, los neutrófilos son los primeros que se van a incrementar. Entonces, ¿hasta aquí vamos bien? Oiga, doc, Ajá. una pregunta. Bueno, supongo que con lo que nos acaba de decir de una apendicitis, obviamente lo corroboraríamos con más clínica, obviamente, ¿no? Ah, sí, por Porque digo, supuesto, doctor. no sé si le ha tocado, quiero suponer que si nos toca una apendicitis y aparte trae una infección bacteriana, supongo que también van a estar elevados, ¿no? Sí, de hecho, el incremento a veces es muy importante, muy considerable, y a veces eso te hace dudar. ¿Con qué cuadro se puede confundir una infección de vías urinarias? Habitualmente.
Porque recuerden que con una infección de vías urinarias, los puntos ureterales, si tú presionas ese punto ureteral, la parte media, por ejemplo, puede ser que te salga positivo. Y ahí es donde muchas veces el médico tiene la duda. Por eso es que yo les decía, a veces tenemos que complementar con una radiografía, con un ultrasonido, pero es habitual que en los procesos, sobre todo la apendicitis, que es algo tan frecuente, ustedes van a tener neutrofilia. Ahora, en los casos que disminuyan esos neutrófilos, ¿en qué proceso serían? Por ahí la doctora Kimberly ya mencionó uno. En el caso de los neutrófilos, que disminuyan, perdón, que haya neutropenia. ¿En qué procesos puede haber neutropenia? A ver, Cuauhtémoc. Ahora sí en la hepatitis. En la hepatitis, dice la doctora. No, doctora. La malaria, dice la doctora. A ver. No. Hay un proceso muy común donde si el paciente tiene neutropenia, mi paciente puede tener una complicación muy importante porque esos neutrófilos, que son los que actúan de primera instancia, pues disminuyó su cantidad y eso es algo que me tendría que preocupar. De hecho, hay ciertas condiciones en las cuales yo tengo que estar vigilando de que mi paciente no tenga neutropenia, ¿sí? Si yo sé que son de 2.500 a 7.500, voy a tener casos en los que yo tenga neutrófilos a lo mejor de 1.500, de 500, y entonces es un recuento muy bajo, ¿sí? Entonces vamos a clasificar a la neutropenia, ya sea de acuerdo a su gravedad. Puede ser leve, puede ser moderada, ¿sí? O puede ser grave. La leve, estamos hablando que mi organismo, bueno, ese organismo de ese paciente está en más o menos de 1.000 a 1.500. Es lo más habitual que vamos a ver, pero si está de 500 a 1.000 células, ¿sí? Que están circulando, pues realmente ya estamos hablando de una neutropenia moderada. Y ya algo severo es que el paciente tenga menos de 500. Entonces, pues vamos a tener un problema. Hay algo muy común en donde tenemos neutropenia, ¿sí? Una condición. ¿Cuál será, doctores? Puede ser el tratamiento del cáncer. Tratamientos para cáncer, sí, todos los medicamentos que se ocupan para quimioterapia, es muy habitual que condicionen a una neutropenia. Sí, todos los medicamentos. Entonces, ustedes no se vayan a asustar que su paciente tiene neutropenia. Si tiene neutropenia, aguas porque hay que checar que no sea una neutropenia severa, ¿sí? Entonces, aquí los pacientes con neutropenia pudieran tener esa condición para, para disminuir. Entonces vamos a tomar en cuenta siempre esos datos para estar pendiente de que el paciente no esté tomando un medicamento, pero hay otras causas. A ver, lo escucho. Podría ser el uso prolongado de los AINES y de los corticosteroides. Los esteroides, sí, esteroides, ojo, porque los esteroides pueden hacer dos cosas, o subir demasiado, sí, los leucocitos en general, sí, sobre todo los neutrófilos, o disminuirlo. Pero no son tan habitualmente usados los AINES a largo plazo. Van a haber ciertas condiciones de algunos pacientes donde ustedes van a tener datos de neutropenia, como quienes, pacientes que tienen artritis reumatoide, pacientes que tengan lupus eritematoso sistémico. Son dos pacientes con VIH también pueden tener neutropenia, ¿no? Entonces, son enfermedades crónicas, ¿sí? Ahora, en procesos agudos donde ustedes puedan encontrar neutropenia, hay una patología muy frecuente que es la celulitis, ¿sí? Los procesos neumónicos también pueden tener neutropenia. Y la sepsis, de hecho, dentro de la definición de sepsis entra neutropenia como tal. Entonces, también en algunas infecciones dadas, sobre todo en procesos de gingivitis, procesos de estomatitis, una otitis media también,
podemos hablar de neutropenia. Entonces, todos los pacientes que tengan una dosis alta de algunos medicamentos, y hay uno muy conocido y que es el que casi siempre estamos vigilando. Cuando mi paciente toma metrotexate, sobre todo, ese es un medicamento que no solamente nos va a servir para la quimioterapia, también muchos pacientes lo toman para procesos crónicos, ¿sí? Entonces aquí, sobre todo, tengo que vigilar. Si mi paciente tiene neutropenia, lo que tengo que hacer es que voy a pues disminuir la dosis del medicamento a fin de que ese paciente pues no disminuya tanto la cantidad, porque si no, cualquier proceso o agente externo como una bacteria que ingrese al organismo, ¿sí? Pues el paciente a lo mejor tenga una susceptibilidad de complicarse. Entonces aquí nosotros siempre debemos de recordarlo. Entonces tenemos causas por las cuales voy a tener neutropenia y causas por las cuales voy a tener neutrofilia. Entonces, por ejemplo, en COVID, que es ahorita tanto se habla del COVID, pues es muy habitual encontrar al inicio a lo mejor siempre neutropenia, ¿no? Entonces, aquí estamos hablando también que en las anemias, por ejemplo, de tipo aplásico, los neutrófilos también van a disminuir, ¿no? En procesos ya un poquito más agresivos para el organismo, también podemos tener neutropenia. Y si mencionamos otras patologías como es el síndrome mielodisplásico, también vamos a tener datos de una neutropenia. Entonces aquí estamos hablando que estos neutrófilos, como son los más abundantes, casi siempre son los primeros que van a sufrir estos cambios. Hasta aquí vamos bien, doctores. Y aquí nos entretuvimos un poquito con los neutrófilos. Y aquí, bueno, el resto o las células en banda que son un poquito menos comunes, pues son neutrófilos inmaduros que se quedan como que en esa quinta etapa de maduración de la granulopoiesis. Entonces aquí estamos viendo que se quedaría a lo mejor en este caso como un metamielocito neutrófilo encallado, ¿no? Como tenemos acá. Entonces, a estas células a lo mejor puede haber una mínima porción, pero recuerden que solo es del 3 al 15%. Si rebasa ese 15%, ya no es normal. Entonces, es como vamos a tener esas células en banda. Entonces, recuerden que los más abundantes son las células polimorfonucleares. Entonces, los neutrófilos tienen dos divisiones. Y aquí, por ejemplo, ¿cómo actúan? Por ejemplo, el proceso de fagocitosis. Aquí, por ejemplo, cuando ingresa algún agente externo al organismo, sobre todo una bacteria, pues lo que hace el organismo o lo que van a hacer esos neutrófilos es hacer toda esta secuencia de pasos. Desde que llega al torrente sanguíneo, lo que hace es un reclutamiento de esos neutrófilos para marginar aquí a nivel de la capa del endotelio de los vasos, a nivel de la mucosa, va a marginarlos y ya de ahí por un proceso, ahora sí, pues de diferentes sustancias que van a intervenir, pues va a ser un proceso de migración hacia ese endotelio para dar ese mecanismo denominado como diapédesis. Posteriormente hay una quimiotaxis, ¿sí? Y por supuesto una secreción a nivel sanguíneo. Ya posteriormente lo que ocurre es una adherencia de esa sustancia que está ingresando para fagocitarlo y por último ser secretado por los lisosomas para que pueda ser destruido ese agente externo que llegó. Entonces aquí tengo otro esquema, más o menos aquí lo que realizan, ¿no? Intervienen aquí, por supuesto, algunas citocinas, algunas moléculas de adhesión, pues sobre todo molecular, el ICAM-1 es uno de los que más se conoce, algunas selectinas, ¿no? Entonces vean todo lo que contiene mi endotelio para poder hacer pues ese reclutamiento y ya de ahí para poder, pues la finalidad es fagocitar a esa célula para ser destruida. Entonces, todo esto es lo que realiza pues mi neutrófilo. Entonces, toda esa secuencia de pasos. Eso ustedes ya lo vieron en fisiología, no nos vamos a entretener con esto. Lo que me interesaba ver es en procesos donde hay esa inflamación. Y ahora vámonos con los eosinófilos. Ya vimos entonces que los neutrófilos son los más importantes, son los más abundantes y que ya vimos distintos mecanismos en los cuales se incrementa.
Ahora vámonos con los eosinófilos. De hecho, son un mínimo porcentaje. Vean la cantidad del 1 al 4%. En números absolutos son más o menos en promedio de 50 a 500 células. Tienen un núcleo bilobulado, tienen un granulocito ahí denominado eosinófilo. Tienen una característica que tienen esas granulaciones que son acidófilas como tal y también van a fagocitar a ciertos agentes externos, como cuáles, sobre todo de los más conocidos, son los parásitos. ¿Qué infecciones parasitarias conocen, doctores? Amibiasis. Amibiasis, dice la doctora. ¿Alguien más? A ver, doctores. La doctora dijo amibiasis, ¿alguien más? Yardiasis. La malaria. La malaria, dice. No, de malaria no tanto, doctora. Hay una parasitosis más frecuente. No, ¿cuál es la parasitosis más común? Ascaris lumbricoides. Ascaris lumbricoides. Ujú. Y de los más comunes también tenemos a los oxiurus. Ustedes van a ver que en los pacientes pediátricos es súper frecuente ver casos de oxiurus. Entonces, oxiurasis, ¿no? Es una de las patologías donde vamos a tener sobre todo procesos de eosinofilia. Si ustedes ven a lo mejor alguna, en casos de triquinosis también, es también habitual ver eosinofilia. Larva migrans, por ejemplo, que aquí en Acapulco es muy común ver larva migrans, ¿eh? Entonces, es importante que nosotros pues conozcamos en qué procesos vamos a tener un incremento de los eosinófilos y también vamos a tener en algunos procesos alérgicos como es asma bronquial, rinitis alérgica, ¿sí? Alguna dermatitis atópica, donde vamos a tener datos de una eosinofilia. Entonces, también estas células van a fagocitar, pero sobre todo van a ser ante ciertas condiciones, sobre todo de tipo parasitario. Entonces, si ustedes ven un paciente con eosinofilia, una, o no se ha desparasitado, dos, o tiene un proceso de alergia. Entonces, yo tengo que investigar la causa. Y vamos a tener otras causas también donde van a disminuir los eosinófilos. Entonces, cuando hablemos de eosinopenia, tenemos algunos ejemplos como es en el síndrome de Cushing, por ejemplo, o como es, por ejemplo, la sepsis, donde también pueden estar disminuidos, ¿no? También el uso de algunos medicamentos como son los esteroides pudieran ocasionar una disminución de esos eosinófilos. Y se me olvidaba también que en la eosinofilia también podemos tener en algunos procesos oncológicos que se incrementen, como son los linfomas de Hodgkin, como son las leucemias, ¿no? Pudiéramos tener también un incremento. ¿Por qué? Porque cuando veamos leucemias, sobre todo las mieloblásticas agudas, puede haber un predominio a lo mejor de eosinófilos y que la célula blanca afectada sea esta serie, los eosinófilos, pero pues tienden a ser no tan agresivas porque es una mínima proporción las que se forman a nivel de la médula ósea. Entonces son los casos en los cuales vamos a tener incremento de los eosinófilos. Y vámonos con los basófilos. Si se dan cuenta, son muy bajos, es mucho más bajo que los eosinófilos, constituyen menos del 1%. Y aquí sobre todo vamos a tener algunos datos de basofilia. De hecho, cuando hablemos de basofilia, sobre todo, son los que van a elevarse casi siempre cuando un paciente desarrolla un proceso de alergias. También pudiera ser algo habitual encontrar datos de una basofilia. Y en el caso de también incrementan cuando se encargan estas células también para la destrucción
de ciertos helmintos, como son los ascaris o como son los oxiuros. Entonces, pues vamos a hablar del término vasofilia. Y cuando hablemos de vasopenia, donde disminuyen, tenemos algunas causas, como son algunos medicamentos, sobre todo esteroides, medicamentos que se encargan para facilitar o inducir la ovulación. En problemas de hipertiroidismo es habitual que encontremos nosotros datos de una vasopenia o también en el síndrome de Cushing. Entonces son otras células que pues ayudan también para la fagocitosis de ciertas sustancias. Y sobre todo los monocitos, bueno, aquí sobre todo esta es la particularidad que tienen los monocitos, es que van a formar una red conocida como el sistema fagocítico macrófago. ¿Sí? Es tan importante ese sistema fagocítico macrófago porque van a participar en distintos procesos, tanto de inflamación como de inmunidad y para mantenimiento de muchas, pues ahora sí que trabajen correctamente las células. Y en los tejidos, pues dan origen a muchos componentes. Uno de los más conocidos son los macrófagos y se les considera como células presentadoras de antígeno. Entonces, igual cuando se incrementan, hablamos de un término denominado monocitosis. ¿Sí? Y cuando disminuyen, vamos a darle el término de monocitopenia. ¿Sí? Entonces aquí, si se dan cuenta, no es igual a no sería monofilia, sino sería monocitosis. Es el término correcto para hablar cuando hay un incremento del mismo. Más o menos están circulando entre el 2 y el 10%, que en promedio van de 150 a 900. Y estos son los primeros en incrementarse. Ante cualquier proceso infeccioso o proceso inflamatorio, antes de que se eleven los neutrófilos, los monocitos son los primeros en incrementarse. Y esta sobre todo cuando hay un proceso a lo mejor de tuberculosis, de endocarditis, a lo mejor, no sé, un problema de faringoamigdalitis que a lo mejor apenas está empezando con dolor y con fiebre y a lo mejor también no tiene un incremento tan importante de los neutrófilos, pues aquí estos son los primeros que se van a activar. Entonces, aquí pues estas se consideran, acuérdense que los macrófagos, así como que normalmente decimos, pues son las que limpian a ese sistema inmunitario, ¿no? Entonces, aquí vamos a tener algunas enfermedades donde va a incrementarse los monocitos, sobre todo, pues hay que ver que el paciente no tenga una enfermedad de tipo autoinmunitaria o a lo mejor no tenga un proceso bacteriano en el cual está incrementándose. Entonces tenemos algunas enfermedades que ocurren a lo mejor a nivel de pulmón, a nivel de la piel, en donde vamos a tener pues ese incremento. Y cuando disminuyan los monocitos, le vamos a dar el término de monocitopenia. Y sobre todo aquí, pues es muy similar a los cambios que se presentan también en o es muy similar en las patologías que se presentan con alteración de los neutrófilos. Entonces, también tenemos algunos hongos también que pudieran ocasionar esos cambios dentro de la alteración de los monocitos. Vamos a tener algunos virus, aquí sí ya entran otras patologías, entonces si se dan cuenta, pues los monocitos están actuando en muchos procesos, ¿no? Entonces, pues por eso es que son tan importantes. Entonces, a veces ni siquiera tomamos en cuenta los monocitos en muchas ocasiones y nos damos cuenta que pues hay muchas causas, ¿no? Por las cuales vamos a tener monocitosis, ¿sí? Y cuando tengamos monocitopenia también puede ser ocasionada por algunos fármacos, ¿sí? Puede ser ocasionada también por procesos oncológicos o también puede ser, podemos tener monocitopenia en algunos pacientes que son trasplantados, sobre todo cuando hay un trasplante de las células madres, sobre todo es donde vamos a tener causas de monocitopenia. Entonces, pues es muy, muy importante saber que los monocitos pues pueden variar. Hasta aquí, ¿alguna pregunta o alguna duda, doctores? ¿Preguntas o dudas?
¿no? No. Bueno, No, doctora. y vámonos con los últimos, que son los linfocitos. Vamos a terminar. Los linfocitos, sobre todo los T, van a actuar o tienen la importancia de que actúan a nivel de la inmunidad celular. Ya vimos el origen, por supuesto que tiene que ser la médula ósea, pero en las primeras etapas de la vida es el timo, ¿no? Participan en la inmunidad adaptativa, van a ejercer su efecto mediante síntesis y liberación de múltiples citocinas, ¿no? Sobre todo, estas van a actuar contra invasores intracelulares y extracelulares. Sobre todo los linfocitos se van a incrementar en procesos virales. Una enfermedad muy conocida sobre todo es el VIH, por ejemplo. Vamos a tener el virus de Epstein-Barr, de la mononucleosis infecciosa. Vamos a tener procesos oncológicos donde vamos a tener un incremento de estos linfocitos. Entonces, cuando se incrementen los linfocitos, vamos a hablar del término linfocitosis, ¿sí? Entonces, los linfocitos existen en una gran cantidad, pero también pueden presentarse en procesos, ahorita, por ejemplo, en COVID, que es un virus, es donde vemos que hay un incremento de linfocitos, ¿sí? Pero también pueden incrementarse en procesos crónicos o en procesos oncológicos. Entonces, también vamos a tener causas donde disminuyan los linfocitos y a ese término le vamos a dar linfocitopenia, ¿sí? Entonces, dentro de las linfocitopenias, es muy común que en pacientes que cursen con desnutrición tengamos también problemas de linfocitos, pero estos van a disminuir. Procesos también de tipo autoinmunitario, es habitual que pues disminuyan esos linfocitos. Problemas de tipo oncológico también o problemas donde el paciente tenga una sepsis. Entonces, pues si se dan cuenta, esos linfocitos pueden incrementar o disminuirse y va a depender mucho de la circunstancia. Pacientes con dengue, algo que se me estaba pasando. Pacientes con dengue, es muy habitual que los linfocitos se incrementen. Entonces, si ustedes tienen duda de qué tiene su paciente, pues a lo mejor tiene fiebre y no tiene otro síntoma más que fiebre, pero tienen una linfocitosis y a lo mejor aquí veo que hay datos de una hemoconcentración y veo datos de una neutropenia, esto es dengue, hasta no demostrar lo contrario. Entonces, muy habitual que en el dengue ustedes encuentren linfocitos. Y vamos a tener algunos procesos virales, sobre todo en la hepatitis. Aquí sí es donde va a haber una disminución, ¿sí?, de los linfocitos. Los pacientes también que continuamente hacen ayuno pudieran tener también problemas en los linfocitos. Pacientes que usen esteroides por mucho tiempo, pacientes que son sometidos a quimioterapia, a radioterapia, pudiéramos tener procesos de linfocitopenia, ¿sí? Entonces, pues vamos a hablar aquí, sobre todo cuando el laboratorio nos reporta en general. Ellos no nos dividen linfocitos T o linfocitos B, ellos nos hablan nada más de linfocitos en total, porque si ustedes se acuerdan, tenemos linfocitos T, linfocitos B y por supuesto las natural killer. Y ya los linfocitos B, pues producen anticuerpos contra organismos o células extrañas, pues se van a elevar también en los mismos procesos que los linfocitos T. Son los primeros que se van a elevar, siempre van a ser como que los primeros que salen a defendernos de esos agentes externos y ya después se activan los linfocitos T. Entonces, intervienen en la presentación de antígeno a los linfocitos T, ¿no? Son los que van a ir como que seleccionar a esa partícula que está ingresando ya para presentárselo a los linfocitos T. Y ustedes recuerdan, pues uno de los, a nivel prenatal, el hígado es muy importante para la producción de linfocitos B. Por supuesto, el vaso también tiene una relevancia para la formación. Entonces son también, ahora, cuando hablemos de patologías oncológicas, porque ahí vamos a volver a hablar de linfocitos B, estas cuando son agredidas, son pues casi siempre las más afectadas en los linfomas, los linfocitos B, más que los T. Entonces aquí sí vamos a volver a hablar de estos linfocitos B. Y por último tenemos las natural killer que corresponden al 2% de los leucocitos circulantes. Esto sobre todo pues tienen una característica muy particular que van a actuar o van a destruir esas células tumorales
o que estén infectadas por un virus sin sensibilización previa. Estas natural killers, sobre todo en procesos oncológicos, pues son las que más actúan, ¿no? Las natural killers. Entonces, ahorita la terapia de pacientes está enfocado a esto, ver la forma de que haya una mayor producción de linfocitos natural killer para poder destruir a esa célula tumoral. ¿Y cuál es el valor total de linfocitos? Más o menos corresponde de 1.300 a 4.000, ¿no? Entonces, es mayor el porcentaje. Podríamos decir que en números sería después del neutrófilo, este es el más abundante, ¿sí? Es el segundo más abundante. Y creo que es la última de los linfocitos. Y ya me pasé un minuto. Si no me dicen, doctores, yo me sigo. Nos vemos mañana.